Bienvenido a mi bitácora de lectura. En este video hablaremos sobre las leyes contenidas dentro del Código de Hammurabi con base en la edición de la editorial Loarna que estaban relacionadas con asuntos familiares. La infidelidad. En la antigua Mesopotamia el contrato nupcial era necesario para ser considerada esposa, y era delito acusar a una mujer casada de adulterio sin pruebas. Esto ameritaba azotes y el rapado de media cabeza del acusón. Si en su defecto se tenían pruebas, la esposa era arrojada al río, y si era sorprendida en el acto con otro hombre, eran arrojados ambos amantes, a menos que el esposo perdonara la vida de su mujer. En tal caso, el rey también perdonaría la vida de su súbdito. Si por otro lado era la esposa la que sorprendía al marido, ésta podía separarse y volver a casa de sus padres. El abandono del hogar. Si por alguna razón el esposo caía preso, la mujer no podía ser de otro mientras no faltara el sustento. Si durante esa ausencia se le probaba que había yacido con otro, era arrojada al río. Pero si faltaba sustento, la mujer sería libre de irse con quien quisiera. Si con esta otra persona engendraba hijos y regresaba a su primer esposo, ella volvería con éste, y los hijos se quedarían con su padre. Si la mujer se quedaba sola porque el esposo huyó de la ciudad, podía irse con otro. En este caso, si el anterior esposo regresaba, no la podía recuperar. El divorcio. Si un hombre quería el divorcio y su mujer ya le había dado hijos, a ella se le devolvía su dote y la mitad de los bienes del matrimonio. Se encargaría de la crianza de sus hijos y gozaría de la herencia de ellos como una heredera más. Además, se podía desposar con quien quisiera. Si no le había dado hijos, se le regresaba su precio de novia, o de 1/3 a una mina de plata según su estatus social, en caso de que no se hubiera pagado tal precio, más su dote en compensación, que si se probaba que la esposa era mala mujer y malgastaba los bienes familiares, no se le daba compensación, y si el marido no quería el divorcio, la esposa pasaría calidad de esclava, y él podía tomar otra mujer. Por el contrario, si se probaba que era el esposo el desconsiderado, ella podía tomar su dote y regresar a casa de sus padres. La esterilidad. De acuerdo con Gonzalo Rubio en su artículo Vírgenes o meretrices, la prostitución sagrada en el Oriente Antiguo, las mujeres consagradas o sacerdotisas naditum podían contraer matrimonio, mas no tenían permitido concebir, por lo que la esposa podía ofrecer a su esposo una esclava para procrear. En tal caso, él no debía tomar a otra mujer para tener hijos. Si la mujer no le ofrecía la esclava, el hombre tomaría a una segunda esposa de la clase Shugitum para tener hijos, pero ni la esclava o la Shugitum tendrían el mismo rango de la esposa Naditum. Si por alguna razón la esclava se consideraba más que la esposa, perdería sus beneficios y quedaría en calidad de esclava. Y si ni siquiera dio hijos, la Naditum la podía hasta vender. En la salud y en la enfermedad. Si a una esposa le atacaba el sarna, el hombre podía tomar otra esposa, pero tenía la obligación de mantener a la mujer enferma, a menos que ella prefiriera regresar con sus padres, para lo cual se llevaría su dote. Situaciones incestuosas. Si el padre yacía con su hija, era desterrado. Si el suegro se acostaba con la nuera antes del matrimonio, le regresaba tanto su precio de novia como su dote, y ella era libre de desposarse con quien quisiera. Si el hijo yacía con su madrastra viuda que ya había dado hijos al padre, era expulsado de casa de su progenitor. Los convenios prenupciales. Si un hombre ya había pagado precio por la novia y luego se arrepentía, perdía todo lo dado al suegro. Si el suegro recibía los regalos desponsales y luego negaba a la hija, pagaría el doble de lo recibido. Si se cancela la boda porque el novio fue calumniado, por ningún motivo la hija se casaría con el calumniador. Herencia. Si la esposa que alumbró hijos fallecía, su dote era para sus hijos. Si más adelante el viudo se casaba y tenía más hijos, al morir éste, los hijos se repartirían las dotes de sus respectivas madres y harían partes iguales de los bienes del padre. Si la mujer no tuvo hijos, el suegro podía regresar al yerno el precio recibido por la novia, y se le regresaría el dote de su difunta hija.
o bien podían descontarle el precio de novia de la dote. Si un padre fallecía y faltaban hijos por casarse, antes de repartir la herencia debían apartar el precio de novia para los hermanos solteros, y con el resto hacer partes iguales. Si un hombre quería desheredar a su hijo por haber cometido una falta, dicha falta era sometida a juicio. Si la falta no ameritaba que lo desheredaran, seguiría siendo heredero. Si la falta fue grave, se le daría una segunda oportunidad. Si la volvía a cometer, el hijo perdería sus derechos. Si un hombre tuvo hijos tanto con su mujer como con su esclava y los declara en vida como suyos, al fallecer el padre, sus bienes se repartirían por igual. Si el padre no reconocía a los hijos como iguales, al fallecer éste, tanto la esclava como sus hijos quedarían en libertad sin gozo de herencia. La esposa se quedaría con su dote, los bienes que se le hayan dejado por escrito y el usufructo de la vivienda que haya dejado su difunto. Al fallecer ella, solo le heredarán sus hijos. Si el marido no le dejaba bienes por escrito, compartía la herencia con sus hijos como una heredera más. Si volvía a casarse, debía dejar la casa de su difunto, pero se podía llevar su dote. Si tenía más hijos, al morir ella, su dote se repartiría entre todos por igual. Si la viuda tenía hijos pequeños y se volvía a casar, los nuevos esposos estarían obligados a su crianza y se les valoraría el patrimonio del difunto para su custodia sin derecho a venta. La mujer de la clase Ubabtu, Naditum, Calatum, Cadishtum, Secretum o Culmashitum, que no hubiera contraído nupcias antes de que el padre falleciera, si al morir ella no tiene dote, sus hermanos administrarían su parte de la herencia y cubrirían sus necesidades. De no hacerlo así, ella podría rentar su parte de la herencia a un arrendatario y gozar del usufructo. En ningún caso podía vender o heredar. Al morir ella, su parte pasaba a ser de sus hermanos. Si es clase Shugitum, sus hermanos podían entregarle dote para que se casara. Si es clase Naditum, podía recibir un tercio de su herencia y heredar. Solo si el padre dejaba por escrito que le entregaran su parte como dote, ella podría casarse y heredar su parte sin que se lo pelearan sus hermanos. La adopción. Si un hombre adoptaba a un recién nacido, así como los adoptados por servidumbre de palacio o mujer secretum, o el artesano que adoptaba cría y le enseñaba el oficio, no podían ser reclamados por sus padres. En caso de que el niño no se hallase con su nueva familia, si no se le había enseñado el oficio o no se le daba trato de hijo, podría regresar con sus padres biológicos. Si un hombre adoptaba a un pequeño y posteriormente fundaba su familia con hijos propios y se proponía echar al niño, el padre adoptivo le daría solo de sus bienes muebles la tercera parte de su herencia para que se marchara. Al hijastro que despreciara a sus padres adoptivos se le cortaría la lengua, y el hijastro que se iba a casa de sus padres biológicos desdeñando a los padres adoptivos, perdería un ojo. Los cuidados infantiles. Si el hombre confiaba a su hijo a una nodriza y el niño fallecía bajo su cuidado, si a espaldas de los padres la nodriza se procuraba otro niño, se le mutilaría un pecho. Muchas gracias por ver, compartir, suscribirte y comentar para que siga creciendo este canal. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video.